Ya para ello, y con gente versada que conoce del tema, vamos a hablar y ya está con nosotros nuestro buen amigo, compañero y experto en el tema. Yo creo que es de las personas de nuestro sector, de nuestra provincia, que más conoce de este tema, el abogado Washington Mora Vaca, a quien, Guaito, le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, estimado Germancito, señores radioescuchas. Un abrazo fraterno a la distancia, en el cual a través de estos micrófonos hago llegar el sentido de consideración, respeto, estima para cada uno de vosotros, con el sinónimo de realizar un conversatorio, en el mismo que iremos detallando, si bien es cierto, la experiencia y la experticia hace factible de que se emita conceptos y criterios. Aquí lo único que trataremos, sin duda alguna, es de dilucidar ideas, de encaminar procesos a fin de que las alternativas y las circunstancias que se van presentando con cada uno de los ciudadanos, ciudadanas de aquí de nuestro cantón, la provincia y el país, sean el objetivo básico, fundamental, para que el desarrollo de cada uno de los cantones y parroquias se plasme en mejores días, a pesar de las circunstancias y las vicisitudes que nosotros estamos pasando en el día a día en los diferentes campos a nivel de la convivencia diaria. Muchas gracias. Primero, abogado, por atender esta invitación. Ya hemos insistido a todos nuestros oyentes de que esta entrevista es una entrevista de corte básicamente informativo. Como ustedes debieron haber evidenciado en la entrevista con el ingeniero Luis Fernando González, la verdad es que para mí también era nuevo este tema, el PDIOT, que ya algunos amigos nos han ayudado con la información, Plan de Desarrollo y Organización Territorial. Ordenamiento territorial. No, todavía no nos familiarizamos con este título tan grande de este documento, que entiendo yo, abogado, es un documento que obligatoriamente los municipios de todo el país tienen que realizar. Bueno, empecemos por algo, o partiremos desde la base principal de lo que determina la Constitución de la República, y obviamente en lo que refiere la administración pública como tal, en su artículo 227, que debemos determinar que la administración como tal se convierte o se constituye en el servicio a la colectividad de manera permanente bajo principios de eficacia, eficiencia, honradez, ¿no? Y dentro de esto con una planificación permanente y una evaluación. Una evaluación que debe ser constante y en equipo, no solamente de el grupo de trabajo que os acompañe al administrador como tal en cualquiera de las instituciones que sea, sino también con los veedores que somos parte de la ciudadanía y además todo el conglomerado sin necesidad alguna de estar designado para aquello. Por ello debemos decir que las instituciones gozan de autonomía política y administrativa y financiera. Esto obviamente está determinado y respaldado constitucionalmente en el artículo 218, pero siempre bajo un principio que es la solidaridad, la equidad, la integración y la participación ciudadana. Esta última parte juega un rol preponderante, la participación ciudadana. Y la participación ciudadana no es solamente corresponsabilidad con los medios de comunicación, sino con aquellas personas que fueron designadas para el ejemplo, para el efecto, como sus representantes, más aún como informantes y no simplemente veedores, mutis, en el que el día de mañana no vaya a pasar absolutamente nada y por el contrario, vaya yo a canjear dicha participación ciudadana con un servicio personal. Entonces, dicha autonomía debe irse enfocando en la administración y fundamentalmente en el área financiera. En el área financiera que conocemos normalmente, que dentro de aquellas normas técnicas, en el ejercicio fiscal institucional se da inicio el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre. Pero para ello
es entendible que en el mes de octubre las autoridades correspondientes, tomando como ejemplo a la municipalidad en general o un gobierno autónomo descentralizado, municipal, cantonal, parroquial, cantonal o provincial, tienen la corresponsabilidad, tanto los funcionarios de carrera, los funcionarios directores, como los actores principales que son los administradores. Dicha corresponsabilidad ¿de qué? De elaborar un presupuesto anual, presupuesto que tiene que estar obviamente encaminado y direccionado con lo que tiene ya la institución, que es un PDOIT. Ok, entonces, primero, abogado, PDIOT, que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. ¿Desde cuándo los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones públicas tienen la obligatoriedad de presentar este plan para su situación de ordenamiento, mejor dicho, como un requisito para, no sé, obras, para desarrollo? Explíquenos un poco. Bueno, relativamente es obligación de toda institución tener Pública. una planificación, pública o privada. Si ¿Ya? en la vida personal nosotros tenemos planificaciones, pues también en las instituciones se los realiza dichas planificaciones. Esto es obligatorio porque obviamente contiene directrices, lo que decía el concepto, el compañero que hace un momento había De Caluma, manifestado, sí, de Caluma, es concreto, correcto y directo, ¿no? De lo cual agradezco y felicito la preocupación, pero es obviamente las directrices estratégicas que tiene este plan. ¿Para qué? Para el desarrollo del cantón. Esto permite la gestión concreta y articulada en cada uno de los territorios. ¿Por qué? Porque este programa, este desarrollo, nos está diciendo el mismo contexto, nos permite haberlo hecho de manera directa con la ciudadanía. Luego de hacer el estudio correspondiente, el análisis de aquello, ahí se va plasmando el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, porque es para ordenar como tal la ciudad, su desarrollo, su enfoque que tiene hacia el futuro. Entonces, debo indicar lo siguiente, es un criterio muy personal, ¿no? Que aquellas personas que hoy tienen la suerte de estar administrando las instituciones públicas de los cantones y aquellas que aspiren a futuro realizarlo, lo primero que tienen que conocer, ciudadanos, es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. No se puede hacer propuestas por hacer, vanas de campaña, para que el día de mañana estemos nosotros con la inquietud de qué es lo que va a cumplir. Pues tiene que conocer la institución que va a administrar, y para conocer tiene que estar obviamente ligado a este plan, a un presupuesto, para hablar del POA, para hablar del PAC. Entonces ese administrador de futuro será y lo hará con conocimiento de causa en la institución y podrá ejecutar lo que ya está programado y además planificar presupuestariamente lo que haya pensado en realizar, obviamente en la institución que lo va a ejercer. ¿Qué tiempo de vigencia tiene este plan de desarrollo y ordenamiento territorial? Relativamente el plan está vigente durante un periodo de administración, pero siempre está sujeto a correcciones permanentes. Debo indicarle que esto va a encajarse en 3 puntos principales. Tanto este plan como el POA, que es el plan operativo anual, ¿no? El plan es la planificación estratégica que sirve para plasmar las actividades y cumplir los objetivos relativamente. Y también tenemos el PAC, que es el plan anual de contratación. Es la planificación anual que debe realizar toda entidad contratante para adquirir bienes, servicios, obras, construcciones necesarias y desarrollar y cumplir así sus actividades. Al estar ligado a esto, estamos sujetos a cambio permanentemente, no es una camisa de fuerza,
¿Por qué? Porque las instituciones crecen, se desarrollan obviamente, las ciudades de igual manera, por ende crecen las necesidades desde todo punto de vista y además de las necesidades tenemos que irnos actualizando, desarrollando con la tecnología, pero también nos dan sorpresas, sorpresas como las que estamos en este momento pasando, que es que la pandemia, lo que determinó que toda institución entre en un estado de emergencia. O sea, ¿qué pasa con este plan de desarrollo y ordenamiento territorial? Luego que se planificó para un tiempo determinado, pero como usted dice, las sorpresas que nadie se lo esperaba, y resulta que hoy el municipio o los gobiernos autónomos descentralizados, primero ya no tienen los mismos recursos que los tenían antes de la pandemia por los recortes que hace el Estado. Dos, las prioridades de los gobiernos autónomos descentralizados se centran ya a otros temas. Ahora, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el PDIOT, ¿cuándo se comenzó a hacer en San Miguel de Bolívar? Bueno, yo tuve la satisfacción de haber acompañado en una administración en el año 2009-2014 por un periodo. Y ahí en el año 2011 procedimos a contratar un plan de ordenamiento territorial con la municipalidad del cantón y con un consultor que es del cantón San Miguel de Bolívar, que hoy funge como autoridad de una institución privada y realizó el estudio tanto en el sector rural como urbano como se debe hacer, donde se utilizaron todo el personal que se requería para aquel entonces. Obviamente tengo conocimiento porque soy un fiel oyente de este medio de comunicación de que en la administración pasada habían hecho una reforma a dicho plan de ordenamiento y que en la actualidad obviamente se había vuelto a contratar seguramente para una actualización de datos en el cual, como se había dicho, San Miguel crece y de manera… Y también sus necesidades. Abrupta, ¿no? Y obviamente las necesidades, los requerimientos y por ende necesariamente para poder tener los recursos, cada año tiene que estar al día este plan de ordenamiento territorial, porque caso contrario no podrá desembolsarse los recursos porque se realiza de manera directa con las EMPLADES, ¿no? Que es la institución que regenta obviamente este plan de ordenamiento territorial para llevar a cabo cada una de las contrataciones que tienen programadas. Ahora, abogado, en la intervención del ingeniero Luis Fernando González, concejal del Cantón San Miguel de Bolívar, en este mismo medio de comunicación, hacía serias denuncias sobre la fidelidad o que diríamos, la palabra es la aplicabilidad de este plan operativo según el borrador que habían presentado los técnicos. ¿Qué pasa si este PDIOT está mal hecho? A ver, antes de determinar si es que esté bien hecho o mal hecho un estudio, pues vayamos a la función que tenemos cada una de las personas cuando nos recomiendan una actividad, ¿no? Y dentro de esto el sector técnico de la institución interno y externo son los encargados para poder determinar si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque aquí intervienen instituciones educativas, instituciones de salud, instituciones deportivas, es decir, todo el conglomerado cantonal, porque es del cantón en sí. Entonces desde las parroquias, en este caso de nuestro cantón, las 7 parroquias, debemos trabajar en equipo para ahí determinar lo que se va plasmando. Algo había escuchado en las circunstancias de que tiene fallas el momento de su redacción y que consta con otros nombres. Pues no podemos elucubrar ni tampoco adelantarnos sin ser observadores del proyecto, porque los consultores como tal tienen una plantilla que determina las EMPLADES en sí, y esa plantilla es la que debe ser utilizada y quizá haya un error de forma y no de fondo, pues son los auditores internos de la institución, aquellos fiscalizadores los que están con la responsabilidad, como en el caso no solamente del alcalde, porque estamos hablando de una institución
de un cuerpo colegiado que conforman el alcalde, los señores concejales y los señores técnicos en sí, para ir realizando el estudio de lo que esté bien y de lo que no esté bien en relación a aprobar o no dicho plan de ordenamiento territorial. Entonces, no nos adelantemos en decir, al menos yo no podría hacerlo porque no tengo el documento a la mano, en determinar que sea de pronto mal elaborado, de que haya fallas de fondo, porque en definitiva eso fue contratado, ¿sí? Ya. Y ese contrato que lo realizaron en base a un estudio, pues ya será el ente rector de la fiscalización como tal, en este caso ellos en primera parte, en determinar primero valores. Pero sí cabe llamar la atención o dar un señalamiento porque todo está presupuestado. Y ellos están analizando el presupuesto desde el mes de octubre para ejecutar de enero a diciembre. Entonces, desde ese momento ya debían poner un visto en ese plan, en ese desarrollo que tenemos que hacer, pero obvio, a veces se les puede pasar por alto porque no tienen la sensibilidad o la sensatez de que cuando están de candidatos vayan a revisar este plan de ordenamiento territorial para saber qué es lo que está programado a futuro en la institución que quieren administrar y se topan con estas sorpresas. Cuando ya están en funciones, se topan de que algo ha sucedido, aquí se ha pagado, quizá a esto se ha contratado de manera directa, esto se está pagando de manera injusta para ellos, pues el debido proceso y en el acto administrativo es lo que se debe ejecutar cada una de las sanciones. Fallas de fondo y de forma, decía usted, abogado. No sé si usted escuchó la entrevista con el ingeniero Luis Fernando González, pero él decía que el tema está tan, pero tan mal hecho, que por ejemplo, de entre los ríos importantes que tiene el Cantón San Miguel, no consta el río San Pablo. Entonces, ese no es un error de forma, sino ya de fondo, porque todo esto implicaría que todos los estudios que tengan que ver con cuencas hidrográficas, con, por ejemplo, temas de mejoramiento de las aguas para retorno a los cauces normales, sistemas de riego, bueno, tantas cosas que implica un afluente, un río. Entonces es un problema de fondo, porque la administración, obviamente, como usted dice, se ha hecho un contrato y este contrato contempla etapas de supervisión y de corrección. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, el director administrativo, el director financiero, el de planificación, todos estos funcionarios de un cuerpo colegiado deben en primera instancia revisar el documento para ver si no hay errores de forma, para que luego los asesores del alcalde hagan una segunda revisión y finalmente sea considerado, o sea tomado en cuenta, o sea analizado por el Consejo. Pero esta denuncia que se hizo en el caso de San Miguel de Bolívar habla de que el documento es tan mal hecho que no hicieron encuestas, sondeos, no consultaron a la gente, y el pretexto es que el documento se hizo en plena pandemia y los datos que se tomaron fueron datos que estaban en la internet, que estaban en instituciones, en páginas de algunos entes que se encargan por ejemplo, de las cifras de habitantes, del desarrollo, los quintiles de pobreza, pero todos sabemos de que estas informaciones están desactualizadas. ¿Cómo hacer un plan operativo bien hecho si no hay información correcta? Relativamente, la corresponsabilidad nace desde el momento que está aprobándose dicho presupuesto. Insisto en esto, porque ahí ya consta dónde se van a destinar los recursos y cuál es la responsabilidad que todo ellos está encajado, está enlazado. Perfecto. Es que determinada, es obvio que tiene que estar enlazado tanto este plan de ordenamiento como el POA, como el PAC, porque ahí consta cada una de las inversiones. El POA, el PAC, Guaito, son parte del plan de desarrollo. Obvio, van de la mano. ¿Por qué? Porque el plan es operativo, operación de qué, de lo que está aprobado con anterioridad.
¿no es cierto? Y el plan anual de contratación es de acuerdo al presupuesto que se determina en base a qué, a este plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué razón? Porque en base a eso viene el presupuesto. Entonces ahí determinará la máxima autoridad de manera conjunta con este cuerpo colegiado en la distribución de partidas, de lo que determina el gasto corriente y el gasto de inversión. Entonces, aquí viene la parte emotiva de campaña, digámoslo así, en el sentido de que los simpatizantes ahora lo trabajan y se juegan en sí su camiseta en relación a, o a cambio de qué, de un puesto de trabajo, que es la necesidad mayor. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Al inflarse la burocracia en la institución municipal, es decir, se está inflando la partida de gasto corriente y por ende bajando la de gasto de inversión, y eso refleja en que tenemos menor cantidad de obras, llamándolo en general. Ahora, pero esto yo, antes de introducirme en el sentido de lo que está conllevando su análisis en cuanto a la municipalidad de San Miguel, yo sí quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Porque al hablar de corresponsabilidad, yo he sido actor político en un determinado momento, ¿no? Y siempre he manifestado, hay que conocer la casa que quiero administrar, conocer el tema de lo que voy a ejecutar, para el día de mañana no dar esta sorpresa a quienes tuvieron la gentileza de confiar en mí, ¿no? Pero esto no queda aquí, licenciado Germán, y ciudadanía en sí, ¿no? Porque cuando uno se asume dicha responsabilidad, se está presentando un plan de trabajo también a ser ejecutado. Pero no es el hecho de que ese plan de trabajo que yo estoy presentando puede quedarse en un simple libretín en el cual yo le voy a notariar ante autoridad competente y automáticamente le convierto en documento público. Documento público. Lógico, esto conlleva ¿a qué? A que es un requisito formal que tenemos que hacer los candidatos o aquellas personas que en su momento lo fueron, ¿no? Y obviamente es el respaldo para quién, para veeduría ciudadana, para la colectividad en general, porque de aquí, de manera conjunta con este plan de ordenamiento territorial, con el POA y el PAC, nace que la revocatoria del mandato, licenciado. No es un tema pasajero, no es un tema que no podamos seguirlo analizando, ¿no? No cumpliendo, ¿qué se puede plantear una revocatoria del mandato a una autoridad? ¿No contemplando con sus ofertas de campaña o no contemplando el cumplimiento del PDIOT? No. A ver, el compromiso de la autoridad competente es cumplir su oferta de campaña. Ya. ¿Sí? Ya. Y dentro de eso lo establece el artículo 110 de la Constitución de la República, ¿no es cierto? En el cual, rápidamente haciéndole un análisis, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos podría solicitar una revocatoria a cualesquier autoridad, me refiero en general, hago la aclaratoria por el tema que se está tratando, ¿sí? Pero ahí va mi insistencia, al conocer dicha autoridad, lo que ya está sucediendo en la institución que quiere administrar, ya no le va a ser novedad, porque ya va preparado a administrar dicha casa. Diciéndolo de otra manera, abogado, a ver, lamentablemente todos los candidatos, y aquí hay que generalizar, establecen un plan de trabajo y una oferta de campaña, así es, lamentablemente sin conocer qué es lo que está puesto en el PDIOT. Por ejemplo, el candidato actual ofreció graderíos, ofreció mercado, creo, el parque de la familia. Cuando usted revisa el PDIOT, estas cosas que deben estar enmarcadas en la ruta que tiene el municipio para desarrollar de forma armónica, porque no es cuestión, yo ofrezco un mercado, ofrezco arreglar el teatro, porque yo creo que eso está bien, sino porque todas las acciones tienden a conducir a una ciudad hacia un objetivo de carácter turístico, de carácter comercial, de carácter educativo, cultural, pero nos topamos con esta pared. Entonces ahí opera el que se tenga que actualizar el PDIOT para que las ofertas de campaña de ese alcalde, de esa autoridad que ofreció o dio esas ofertas de campaña se puedan cumplir. No relativamente actualizar, porque no podemos hacer una inversión en municipios tan pobres como el nuestro,
¿sí? A cambio de cumplir caprichos personales. Es lo contrario, es autoprepararnos, conocer, porque todo documento es público, para que en base a lo que ya está planificado, yo lo haga mejoras y haya refuerzos. Puede haber cambios, sí, pero obviamente basados en ¿qué? En la proyección del cantón. Usted dijo dos términos fundamentales: turismo, agricultura. Hacia allá está enfocado San Miguel de Bolívar como tal. Desde el año 2011 hemos venido plasmando, planteando como ciudadanos en general, ¿no?, que se enfoque un cambio a la productividad de nuestro cantón. Y es ejecutable porque contamos con todo, pero no, nos enfocamos o seguimos quizá enfocados en el asfalto, en la arena, en el adoquín, ¿no?, cuando no contamos, sino ya de manera tardía. En pleno siglo XXI estamos pensando en tener las 24 horas de agua potable, en contar con fuentes de alcantarillado de manera permanente, pero no bien programadas. Y esos son los errores que se cometen. ¿Por qué? Porque estamos no viendo más allá de lo que nos corresponde hacerlo, sino simplemente en el sentido figurativo. ¿Para qué? Dar la imagen quizá con un tinte político. Hablo en general de las instituciones, porque lo primero que estoy pensando desde el día en que yo me posesioné es en la reelección. Ya debemos entender los ciudadanos que las instituciones son las que permanecen, las autoridades son pasajeras. Entonces, lo que queremos es un cantón en desarrollo productivo, ¿no? Para esto, regreso al tema anterior, lo que estábamos hablando, de el sentido de lo que determina la Constitución a través del 110, que nos dice la revocatoria del mandato con un grupo de personas, donde con el 30% de empadronados, al recoger el número de listas, de firmas, obviamente, ya se puede iniciar un proceso como tal, entendiéndose de que lo que determina y amplía el mensaje en el artículo 122 y siguientes de la Ley de Elecciones es de que se necesitará por lo menos el 65% de votantes para que esto se ejecute. Por eso estoy manifestando de lo que representa saber lo que determina el PDOT para yo poder administrar una institución como tal. Bueno, entonces, un poco tomando, abogado, el tema de la revocatoria. No es tan fácil como no cumplió, se va fuera. No, relativamente eso, no. Y de hecho, si así de fácil fuera las cosas, ¿cuántas personas estarían fuera ya de sus cargos, no? Hay que cumplir un requisito para solicitar una cierta cantidad, creo que es el 5 o 10% de la población. Luego de eso, que se llame a un referéndum, mejor dicho, a una consulta. Se necesita el 30%, y luego en el referéndum el 65%. Bueno, el referéndum tomando en consideración. Uh-huh. Pongamos un ejemplo, 20,000 empadronados, del 30% necesitamos 6,000 firmas como tal. Y ya en el contexto general, ya en el momento del sufragio, necesitamos del 65%, lo que puede equivaler a unos 13,000 votos relativamente, ¿no? Yeah. Entonces, no es adecuado, no se puede actuar bajo capricho, sino con fundamento de hecho. ¿Por qué? Reitero, la unidad, el criterio, la capacidad y la experiencia hacen la diferencia, ¿sí? Ese cuerpo colegiado debe ser de apoyo, no contradictor sin fundamento, ¿sí? Entonces, realizar un proceso de legalización documental, de ordenanzas, perfecto, a través del debate, son los actores principales, y realizar también una etapa de fiscalización, obviamente, pero con datos reales, fehacientes, donde se determine los errores cometidos para enmendar, ¿sí? Porque habla de la institución como tal, para enmendar dichos errores. Y si no, pues hay los estamentos correspondientes, la Fiscalía General del Estado, quien sigue su debido proceso, ¿no? La Contraloría como tal, de acuerdo a los errores que se hayan cometido. Claro, a la tipología de los errores. Uh-huh. Ahora, entonces yo estaba muy equivocado, obviamente, falta de conocimiento. La situación de esta actualización del PDIOT tiene que ver básicamente con las nuevas necesidades que surgen con el transcurso del tiempo
ya que, por ejemplo, la población ha aumentado. Si en un PDIOT dice que van a cubrir las necesidades de agua potable y alcantarillado, digamos, una cifra para 200 personas, pero resulta que San Miguel de Bolívar es una ciudad que crece mucho, que su expansión urbanística, que sus habitantes han desbordado la planificación que estaba plasmada en el PDOT, y no son 200 personas, sino que el municipio tiene que solventar la necesidad no de 200, sino de 500. Aquí vienen las autorizaciones. ¿Es así? Obviamente que viene la actualización, pero también viene la gestión. Tomemos en consideración, usted hace empresa, y aquí una gran cantidad de sanmigueleños podemos hacer microempresa. Manejémosle al municipio como una empresa ya establecida porque tiene un cliente permanente, que es el Estado, quien desembolsa los recursos. Pero ¿dónde está la gestión de ese equipo de trabajo? De cualquier municipio en general, en conseguir recursos, obviamente bajo la movilidad que esto representa la economía de su cantón, a través de los ingresos de impuestos, de tasas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es ahí cuando el Banco del Estado financia, obviamente con sus regalías correspondientes, ¿no? Pero igual a la vez, como tuve algo de conocimiento, que en la administración anterior se consiguió bastantes recursos como para nuestro medio, y quedaron aquí pero próximos a pagar de manera total por parte de los ciudadanos, porque es la institución la que va a pagar. Entonces, si tengo esta empresa, ya depende de uno como administrador la movilización para buscar más financiamiento, para buscar gracia dentro de esos financiamientos, ¿sí? Para buscar que haya el subsidio, digamos, que corresponde dentro del pago que debemos hacer de manera permanente. Entonces, no conformarnos con el presupuesto que yo he enviado, donde voy a manejar alrededor de 3 o 4 millones de dólares durante el año, sino también buscar mayores incentivos para que haya inversión en este cantón. Ok, entonces definitivamente el PDIOT es un instrumento jurídico, económico, que permite apuntar el desarrollo hacia el futuro de una población. A ver, para todos los compañeros de los GATS municipales, fundamentalmente, en esta ocasión se debe cambiar el tema presupuestario dentro de lo que es el plan de ordenamiento territorial, porque si bien es cierto, estamos en una etapa de pandemia, donde hemos llegado a la situación de la emergencia como tal. La Constitución en sí determinaba que los municipios pueden invertir en salud, pero obviamente en lo que es estructura física. En la actualidad ya se puede, en base a la misma Constitución, al artículo 3, donde nos da la garantía de los derechos y tenemos la salud, tiene que reprogramarse este plan de ordenamiento territorial por lo menos de aquí a 2 años, porque lo que se calcula es que la pandemia va a estar presente por lo menos 2 años, y la competencia dentro del territorio como tal tiene el municipio. Él es el protector número 1 de los habitantes y del territorio. Entonces, compañeros municipales, es hora de que ese PDOT, de Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, tomemos en consideración en el cambio presupuestario para invertir en qué. Hoy es la oportunidad de qué, de invertir en agua, porque eso es salud, en alcantarillado, es salud, ¿sí? En áreas de dispensarios, a través de convenios, es salud. Entonces, ya no es prioridad un puente, ya no es prioridad una vía, es prioridad la salud, es prioridad la vida como tal. Las prioridades tal, ¿no? han cambiado. Entonces, hoy la vida nos cambió y las prioridades también. El trabajo, entonces, la gente está desempleada. Este cuerpo colegiado debe enfocarse en una mejor programación hacia un nuevo porvenir, que es cuidar la vida de sus habitantes. Abogado, muchos alumnos suyos nos están escribiendo, le cuento. Romy Rivera, saludos cordiales, doctor Mora, nuestro docente en la Universidad Estatal de Bolívar, una excelente intervención en cuanto al plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Cristina Aguilar, excelente intervención, doctor.
fue mi docente en las aulas universitarias, un profesor vasto en conocimientos, mucha gente, bueno, y así sigue Rosemary Coloma, buenas noches, muy buena intervención, Guaito, saludos, docente de la universidad, bueno, bastante gente habla del tema. Abogado, ¿qué pasa con la participación ciudadana? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Porque como usted sabe, no estoy hablando del alcalde actual ni del alcalde de San Miguel, estoy hablando en general de los alcaldes y autoridades que por votación popular llegan a estos cargos. Lamentablemente, como decimos, el 99% de las autoridades, una vez que llegaron a los cargos, se marean y se vuelven no alcaldes, sino dictadores, se vuelven sordos, no escuchan nada, enfocan las cosas a las que a ellos les interesa o les gusta, o sus apetencias, todas estas situaciones. Las autoridades pueden hacer lo que quieren, pero ¿quién debe impedir de que los temas que interesan a una población no se distraigan por, tal vez, cumplir con una oferta de campaña, por cumplir con algún sector que haya aportado, que haya apoyado a la autoridad en su campaña? ¿Qué pasa con la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana tiene que estar encaminada por todo el conglomerado, reitero, no solamente por aquellas personas más allegadas a las autoridades, que hoy han tomado costumbre de variarle la idea de lo que es la participación ciudadana. Porque no convocan a un cabildo como tal, donde deberíamos tener la presencia de los presidentes de los clubes, de los directores de instituciones, de colegios, de escuelas, inclusive a los presidentes de ligas estudiantiles, presidentes de ligas barriales, etcétera, para que dentro de este cabildo haya la decisión coherente de determinar representantes en el área de la salud, del deporte, de la educación, de la cultura, para que... Pero eso sí se hizo, abogado, aquí. Sí se hizo tal, aquí eso. ¿no? Yo hablo en general, ¿no? Claro, en el caso de San Miguel sí se lo hizo. Hablo en general en las circunstancias de que debo ir ligado y no amarrado, que es diferente. Ligado a trabajar, sí, pero no amarrado con un compromiso o una componenda donde yo tengo la participación y voy direccionando a las personas. Entonces ya viene mi representación y mi responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto es ad honorem, pero más que la economía está el buen nombre, pues. Vámonos al criterio antiguo, donde necesariamente la palabra valía más que una firma, ¿no es cierto? Entonces, ese buen nombre tiene que ser bien representado y no vendido, en base a la necesidad social que todos necesitamos trabajar. Y esa es la manera de hacer el mutis correspondiente a esta participación ciudadana como tal. Pero vamos del otro lado, la parte de los actores administradores, ¿sí? Son los señores, hablando de la municipalidad en general, o de las municipalidades como tal, los señores que hay un departamento de cultura, hay un departamento de comunicación, que permanentemente deben estar grabando e informando de las sesiones, cada una de las actas y las intervenciones de mis representantes, y si no lo hacen, pues yo como representante salir a la luz, no en un sentido de denuncia netamente, porque no es necesario, sino en un sentido de información. Y si es que necesito la participación ciudadana y dentro de ese conglomerado no lo está viendo, pues ahí está la silla vacía. Hay la ordenanza correspondiente para la ocupación de la silla vacía, donde se debata conforme el tema que se necesita. Es obvio y entendido. Y actuará ese ciudadano con voz pero sin voto. Desde luego, así constaba la ordenanza. Y consta toda ordenanza de lo que yo tengo conocimiento. Pero bajo esta reestructuración como tal, ahí viene el sentido del amor al pueblo, donde ustedes como medios de comunicación e informadores de la ciudadanía también estén ligados a la municipalidad, a la prefectura, a la presidencia, a la institución que sea, para dar a conocer el nivel de participación que tiene a la persona que yo le elegí. Porque la revocatoria no podemos enfocarle solamente al señor alcalde, también es a los señores concejales, la remoción de los puestos a los funcionarios que están actuando de mala manera,
pues ya están aquí, en las circunstancias que vemos, determinándose de que el manejo institucional se está volviendo como una casa particular y no puede darse así, es la casa de los ciudadanos. Y la gentileza, la solidaridad, la corresponsabilidad, la orientación y la humildad es la que debe primar en todos los servidores públicos, basados en el sentido de la honradez, principalmente, y no tomar en consideración de que le van a pedir un servicio, como ahora me pasaba a mí en una de las instituciones, en el registro de la propiedad, y me decía, ¿qué quiere? Primero es el buenos días, buenas tardes, ¿no es cierto? Claro. Buenas noches, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué somos útiles? Entonces uno toca obligatoriamente identificarse para poder decir, ayúdeme por favor con este trámite, y ahí dicen, bueno, muchas gracias para el día de mañana. Perfecto, porque estamos en un proceso de espera. Buenas noches, a ver qué dice. El licenciado, salude a los concejales Freddy Montero, Adán García y Patricia Gil, que estamos escuchando. Otra vez, otro amigo nos dice, buenas noches, estimado licenciado Jarrín. Le comento que el presidente del grupo juvenil, bueno, es un tema particular. Abogado Washington Mora, usted aplastó el dedo en una PUS que es bastante complicada. En varias administraciones anteriores, ¿qué dice? La participación ciudadana se ha convertido en un buen estatus para conseguir cargos para los familiares. Si no, le invito a usted, licenciado Jarrín, a que investigue quiénes fueron parte del Consejo de Participación Ciudadana del anterior gobierno municipal y quiénes son los directivos del actual Consejo de Participación Ciudadana y relacione con ciertos funcionarios que están en las instituciones. Lo que usted decía, abogado. Bueno, generalmente determinamos al que le toque el guante que se lo chante, dice, claro. ¿cierto? Estamos hablando de la administración pública en general. Y estos son los factores que sí dan mucha tela que cortar, y más aquellos que de manera apresurada, en esta época de pandemia, le tomaron de otra manera. El hoy o nunca. Me toca esta y contrato. Ahí entró la contratación pública a funcionar de manera directa y desesperada. Y hoy tenemos los casos que tenemos en procesos de investigación. ¿En todo el país? En todo el país. Así es. Pues aquí, en nuestro cantón, en San José de Chimbo, en cualesquiera de los cantones que representen, ahí viene la participación ciudadana. No es cuestión de enojo el proceso de revisión, porque es mi dinero, señores. ¿Sí? Es su dinero. No por el hecho de que envíe el Estado la transferencia deja de ser nuestro, sale de nuestras arcas, sale de nuestros bolsillos como de tal. quienes trabajamos. Entonces, producimos. los señores de participación ciudadana como tal deberían tener el entendimiento necesario o el asesoramiento como tal para poder investigar cada uno de los procesos de adquisiciones que se vayan realizando en todas las municipalidades del país. Y si no tienen el entendimiento, existe la institución adecuada que les puede asesorar, que es la misma Asociación de Municipalidades del Ecuador. Entonces, no es cuestión simplemente de determinar que queremos administrar bajo un sentido y direccionado a un grupo de personas, no. Aquí tienen que ayudarse, que coadyuvarse, que firmar convenios. Si está una obra ejecutada, pues dale la viabilidad. Si está otra en proceso de ejecución, pues dale la mano al compañero y no que prime el celo político, porque aquí lo que prima es el celo político. Ya sabemos las figuras políticas que son en nuestro cantón y en nuestras provincias. Sabemos quiénes van a la reelección, quiénes les encanta estar en los procesos de candidatos. Entonces ya la gente sabe cómo vota. Y si es que les escogen, por algún mérito será. Y si les dejan de escoger es por los errores que se hayan cometido. En muchos casos hemos visto debut y despedida. En otros estamos viendo que piden retorno de autoridades. En otros de aquellas personas que ya fueron autoridades que están queriendo volver a participar. Y otros que no han sido, que quieren entrar a la palestra política. Pues la ciudadanía, en base a su conocimiento, ya es hora de que recapacite y vote en conocimiento, redundando el término, a las propuestas que nos vayan a desarrollar y no a la bandera política, que es lo que estamos
pasando generalmente. Ok, a nuestro WhatsApp, Guaito, buenas noches, un gusto escucharle y saber que tenemos personas capaces en nuestro cantón para desarrollar estos proyectos que lamentablemente se entregan a agentes de otros lados. ¿Qué hacemos la población? Que estamos descontentos con los miembros del Consejo de Participación porque hasta el momento no conocemos nada ni nunca se ha sabido nada. ¿Qué hace la población hoy? Relativamente toda institución o cuerpo colegiado necesita presentar un informe. Pues hay que dirigirse de manera obviamente formal a dicho estamento para que ellos informen de las actividades que estaban realizando y quizá haya falta de presencia de un departamento de relaciones públicas, digo en general, ¿no? Antes que determinar el accionar en nuestro cantón, ¿sí? Pues la conciencia como tal, si al presidente se le remueve de su cargo, no digamos a unos miembros de un Consejo de Participación Ciudadana con el debido respeto, y si no están en las condiciones, que no sé ni quiénes son, le hablo en general, ¿no? ¿Ya? Pero si no están en condiciones de ejercer, quizá por motivos de salud, personales o desconocimiento, de compromisos pues, establecidos. Obviamente, si es que ya adquirieron compromisos personales o laborales, pues den un paso al costado y dejen que la ciudadanía enfrente la situación. Aquí ya debemos despojarnos del sentido de quién opina y quitarse de la mentalidad que el que hoy hace opinión o el día de mañana hace opinión, pasado ya quiera ser autoridad y nazca y prevalezca el egoísmo. Ya no al esbirrismo, ya no al adulo, ya no al guitarreo, ya no se puede hacer ¿A qué? esto. Al guitarreo. Es obvio, compañero, porque le están tocando el arpa. En definitiva, yo tengo que decirle que todo está bien porque ya el día de mañana tengo que ser el futuro candidato y si me arrimo a este lineamiento, yo tengo que desde ahora estar de servil o inútil ante una persona para que el día de mañana me dé a mí la posibilidad por el liderazgo que él tiene. No, volveremos ciudadanos. Yo nací en el año 76, pero aquí hay muchas personas que deben recordar desde el año 72 cómo consiguieron las carreteras para nuestra provincia, Claro, sí. A través de la lucha, ¿no es cierto?, a través del esfuerzo, donde se unieron los cantones de Guaranda, Chimbo, San Miguel, con muchos ciudadanos, ya unos descansando en paz, pero con el nombre bien establecido. Así es la realidad, y se ha conseguido las luchas, y se ha conseguido los objetivos permanentes para el desarrollo, pero desde ahí se prostituyó la política tiempo atrás. ¿Y qué hemos pasado? Que yo también soy cómplice en las circunstancias de que ojalá venga el candidato y qué es lo que me va a dejar. Yo tengo una última encuesta por las propuestas que tuve para una candidatura. Motivos de salud de mi padre no me permitieron hacerlo, que es de conocimiento público. Pero dentro de esas propuestas, ¿qué es lo que aspira la ciudadanía con que llegue el candidato? Lamentablemente es cierto, con comida, no con propuestas. Menos cantidad tiene de propuestas. La gente pide comida, regalos. Entonces, es una competencia política en base a la economía y no en base a las propuestas, al desarrollo. Por eso es que hoy en las redes sociales vienen las sanciones de que los representantes les falta haber tenido su actividad como tal en el campo nacional. Pero si yo soy el culpable o no conozco de lo que han realizado, entonces el trabajo es mutuo. Que esta ocasión, que ya se avecina de aquí a poco tiempo, dé la posibilidad para que, sobre todo los jóvenes, que son el mayor índice de la votación, sean los orientadores del nuevo futuro. Sí falta realizar un cambio institucional donde se les oriente de mejor manera a esta multitud que el día de mañana va a elegir el futuro de la patria. Van a votar los jóvenes de 16 años por presidente de la República, licenciado. Así es. Y ese futuro de la patria está terminando con su profesión a los 23 años, porque son 5 casi de presidencia. ¿Y cuál es el desarrollo si desde ahora nos están cantando ya que debemos achicar el aparato burocrático? Hay mucha gente desempleada, gente que tiene compromisos formales y personales, madres de familia, padres de familia, que se quedaron sin empleo. Y el día de mañana nuestros electores, ¿qué va a pasar? ¿Salir a la desocupación? Entonces,
aquí viene de la mano el PDOT como tal. Yo como autoridad, todavía tienen 3 años los alcaldes, únanse y enfóquense en el microemprendimiento, en el desarrollo, en apoyar a la microempresa, a que el dinero se quede en cada cantón, con los inversionistas que somos los que vivimos en el cantón, y que no pongan estrategias porque sí conocemos de compras públicas, señores, y pongan en especificaciones técnicas o de manera determinada en el territorio donde tenga que salirse el capital para ir a dejar sin desmerecer en un hermano cantón. Y se van los capitales, se huyen los capitales y no permiten que la gente de aquí crezca. Ya tuvimos la denuncia del señor concejal como tal, de que de inicio contrataron un número de personas sanmigueleñas y el resto son del cantón Riobamba, son de otros cantones. ¿Cuál es el sentido? Cobran su sueldo y obviamente van a gastar con su familia ya, pues. Por eso seguimos más pobres, porque el egoísmo prevalece. Ya despojémonos, señores, de este sentido egoísta que no nos conlleva a ningún lado, sino al letargo y al retraso. Jóvenes como tal, universitarios que me están escuchando, compañeros, padres de familia, jóvenes, levantémonos del letargo y vámonos hacia el desarrollo con la unidad, no con egoísmo. Vamos hacia una productividad cambiante de ideas. Vamos a darle la mano al que menos tiene, pero no en el sentido de cobijarle bajo la circunstancia de que le regalo hoy el día de mañana, ¿qué será de él? No, no, no. Vamos a darle la posibilidad de decir, trabajemos en conjunto, hagamos el intercambio. No es necesario solamente el dinero, también el trueque está ya funcionando en la actualidad. Pues este trueque que sea no solamente en la mano de obra calificada y no calificada, sino que se dé en la esperanza del trabajo en sí. No es necesario ni ser orador, ni ser locutor, ni cosa por el estilo. Es necesario tener fundamento de causa real para un nuevo propósito en la vida. Y ese nuevo propósito está encaminado en sus hijos y en los míos, en sus habitantes de este territorio, que el día de mañana queremos ver más grande a la provincia de Bolívar. Políticamente se avecina un proceso electoral, pero aquí lo que tachamos y soslayamos es a los candidatos y no nos damos cuenta del nivel numérico que somos de habitantes, para decir cuán importantes somos en el desarrollo de la provincia. Muchas gracias, Guaito. La verdad es que sí, ya necesitamos voces cantantes que cambien esta penosa situación que vive, yo hablo de mi cantón, en el que nosotros estamos, en el que hemos creído desde que tenemos uso de razón, en el que hemos invertido, y que lamentablemente ver que las autoridades no tienen ese amor a su tierra, como usted decía, y comparto 100%, Guaito, este criterio suyo. Queremos desarrollo. ¿Cómo vamos a tener desarrollo si toda la plata se va de aquí? ¿Cómo queremos que mejore la cultura si no apoyamos? ¿Cómo queremos que desarrolle el emprendimiento si no apoyamos? Y lo más grave de todo esto, estimados amigos, es que la población se mantiene impávida, piensan que los reclamos, piensa que las denuncias son asunto de resentimiento, molestia y algunos dicen que amargura, pero no. San Miguel, que es nuestra tierra, la que queremos, que no solo el amor se evidencia en tiempos de campaña a los que adoran y se rasgan las vestiduras hasta que les den el voto y luego se olvide que tienen un pueblo que confió en ellos. Gracias, abogado. Yo creo que es fundamental escuchar nuevas voces que reclamen por este progreso tan anhelado y que lamentablemente ha sido negado, no en esta administración, en varias administraciones. Todo el mundo ha hecho lo que le da la gana y el pueblo, bien, gracias. Ojalá los señores del Consejo de Participación Ciudadana de San Miguel de Bolívar, entre los cuales yo tengo familiar mío, gente muy respetada, que conozco. Guaito decía, yo no conozco, y así es bien de las cosas. Hablar de acciones, no de personas, porque los nombres no importan, y no damos nombres porque no queremos, en el caso mío, decir sus utilidades. Pero necesitamos que el Consejo de Participación Ciudadana diga algo en referente a este tema, que hoy, en esta intervención con el abogado Washington Moravaca,
nos hemos dado cuenta, me incluyo porque he aprendido el día de hoy, nos damos cuenta que este documento es un documento fundamental para el desarrollo de los pueblos, es esencial y no se puede concebir bajo ningún punto de vista que pase por el filtro de los directores administrativos, de los directores de planificación, de los directores, bueno, de las direcciones, porque implica a todos, que pase por los asesores del alcalde, que pase por los alcaldes, por el alcalde mismo, y llegue a los concejales recién en esta etapa de control, se dan cuenta de que incluso se evidencia una posible copia y pega de otro plan operativo, plan de desarrollo operativo de organización territorial de otro municipio. Falencias como falta de ríos, se comen el río San Pablo. ¿Qué les decimos a los de San Pablo al momento que no tenemos ni de dónde sacar agua para riego, cómo purificar o cómo mejorar las condiciones del agua de San Pablo? ¿Qué les decimos? Así que, Guaito, muchas gracias. No sé si tiene algo para acotar, ya son las 20:04 para felicitar esta magnífica intervención. Le cuento que en Facebook estamos con una gran sintonía, muchos de ellos alumnos suyos, compañeros. Diego Antonio Villagómez Moncayo, muy buena intervención, apreciado Guaito. Rosemary Coloma, muy buenas noches, muy buena intervención, abogado. Graciela Costa también nos escribe, todos, bueno, ya hablábamos de las demás personas que han hablado. Bueno, Guaito. mi agradecimiento primero a usted, a la culta ciudadanía, un abrazo Diego a la distancia, qué placer, un joven profesional ahí destacado sanmigueleño. Tenemos que a veces salir para que se den ¿Qué le cuenta decimos, de la güey? capacidad. ¿Cómo es? Dieguito, quédense nomás de Quito, aquí no hay que hacer, hay que trabajar. Porque... Él es un excelente empresario, sí. empresario, representante emprendedor, de presidente de la Cámara Brasileña Ecuatoriana, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces Ahí estuvimos acompañándole a Dieguito hace algunos tiempos, ¿no? es un honor para los sanmigueleños de contar con la presencia. Mire, yo sí me atrevo a decir de que aquellos que estamos aquí, ya radicados e invertidos en nuestro cantón, vemos más allá con soltura y con beneplácito el progreso de los sanmigueleños. Caso de Diego, caso del doctor John de Mora, ex secretario no hace mucho tiempo de la Asamblea Nacional. Es un orgullo sanmigueleño. Ese es el sentido de despojarnos. Del doctor René de Mora, es subsecretario de hidrocarburos. Entonces, y así muchas personas más que han ido surgiendo y que han ido dejando el nombre de nuestro cantón. Jóvenes, estudiantes, jóvenes en general y ciudadanía sanmigueleña, nuestra característica como tal ha sido la rebeldía. Pueblo que así se porta merece toda consideración y apoyo. Eso fue plasmado el 10 de enero de 1877, determinado para nosotros llevar como el legado y poder decir, inclusive en frases de amor, en frases de cariño también, a través de gente poeta y compositora, atisola mi sanmigueleña, para ustedes, para nuestros hijos. Es hora de que cambiemos, de que nos unamos. Hay de la juventud que no haga temblar al tirano, pero con conocimiento, con tecnología, con respeto se dice las cosas. Aquí no le ofendemos a nadie, sino simplemente le decimos con cariño de que es hora de que se despierte, de que estas familias determinadas en sectores y barrios tomen un nuevo camino en decir, si bien es cierto, fui parte de este proyecto, yo nombré y quizá hoy está dormido, pues yo mismo voy a sacudirle para que tenga un nuevo horizonte y que mi cantón cambie. Nos hemos enorgullecido siempre de ser una etapa de desarrollo y ya vamos bastante tiempo que nos estamos quedando, definitivamente. Mi gratitud a todos ustedes, estar presto permanentemente para cuando tengan la gentileza de invitarme, Dios le pague, muchas gracias. Que la salud prime en cada uno de vosotros, la paz, la tranquilidad en sus hogares, el desarrollo, y que por favor en este tiempo obviamente no nos falte el pan a nadie y quizá el trabajo de una u otra manera nos